Gustavo de Hoyos Walter, el líder de la Confederación Patronal Mexicana, la Coparmex, es un prospecto para un conjunto de intereses empresariales que intentan reposicionar su agenda y con esta sus intereses en la agenda nacional hacia 2024, año de la elección presidencial, es decir, es un aspirante presidencial. La Coparmex, la Confederación Patronal Mexicana, ha sido, al menos desde los años 80, un semillero de liderazgos que bifurcan dos corrientes políticas inmersas en la vida pública de este país. Por un lado, pues está el de los empresarios metidos de políticos que suelen representarse en la idea cada vez más generalizada de lo que podemos llamar neoliberalismo, una corriente que quizás podamos resumir como aquella que ve el adelgazamiento de la intervención del Estado a favor de una mayor libertad económica, algo que se traduce en ejemplos como la privatización de funciones que ejecutaba el gobierno, de empresas paraestatales, la reducción de cargas fiscales para la gran empresa, es decir, de impuestos, porque asumen que el gobierno no requiere más dinero si va todo o la mayor parte de sus funciones está privatizada y naturalmente con ello pues hay una disminución de derechos sociales, entre otras consideraciones. La otra corriente que converge es la de los grupos empresariales dentro de la Coparmex que se encuentran alineados a la Iglesia, principalmente a la Iglesia Católica. Si usted piensa en los ricos de su ciudad o de su comunidad, con frecuencia se dará cuenta de que están muy cerca de la jerarquía católica o bien que tienen curas muy influyentes que les son próximos muchas veces, seguramente por devoción y otras muchas por pertenencia a grupos que son secretos, discretos o públicos con objetivos políticos y económicos de élite, como es el caso de los Legionarios de Cristo, de la Organización Nacional El Yunque o del Opus Dei, las tres poderosísimas organizaciones relacionadas con la Iglesia. Esa convergencia no es casual porque les posibilita que las acciones que desde el poder económico se impulsan en lo público faciliten el control social. También porque hay un posicionamiento de sus agentes para la defensa de intereses religiosos como son pues la negativa al aborto, la restricción de derechos a la diversidad sexual, la educación en ciertos valores a la infancia, que en todo caso se relacionan siempre con el control social presente y futuro y con la imposición del deber ser, de lo que ellos, los ricos y los religiosos, consideran que debe ser conforme a sus intereses en el ideal de las élites. Este tipo de formaciones que conjuntan muy a la mexicana el poder político y el poder religioso en las élites, solemos llamarlas aquí, porque además son una mezcla muy mexicana, insisto, los conservadores. No porque lo diga López Obrador, sino porque hay una asociación que está marcada históricamente desde las intervenciones, desde la Guerra de Reforma, pasan por el Porfiriato y transitan más sutiles por los diferentes procesos revolucionarios y posrevolucionarios hasta materializarse en los últimos 30, 40 años e inclusive hoy en la actual administración. Pero el de la actual administración es tema para otro momento. Esta ocasión se trata de la Coparmex, que ha tenido ese papel de generador de cuadros, de liderazgos políticos y que lo ha hecho tripulando a partidos políticos. Tiene gente en el PRI, actualmente en la autonombrada Cuarta Transformación, pero de manera muy destacada los tiene en el PAN desde finales de los 70, cuando Manuel Cloutier dirigió Coparmex ya en pleno abordaje de los empresarios al PAN. Lo sucedió en el cargo Coco Condró, también panista destacado allá de Nuevo León, empresario, luego Jorge Osejo, que fue hace no mucho secretario general del PAN y luego líder de la Organización Democristiana de América.
También en esta línea de dirigentes, cuando uno ve quiénes han sido, pues está Héctor Lario Santillán, un panista destacado, especialmente en el gobierno de Vicente Fox, en cuyo sexenio, el de Fox, se encumbraron muchos de los hombres de la Coparmex. Señaladamente, creo que el caso más importante pues fue Carlos Abascal, que fue secretario del Trabajo, luego de Gobernación, y que era la personificación como cejo de esa amalgama de negocios y sentido confesional. Por curioso que parezca, la Coparmex, sobre la cual hay otros poderes además más grandes, como el Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a los más ricos de México, ha ocupado la Coparmex, así con Abascal y luego con otro ejemplar de esa amalgama de negocios con la Iglesia, como lo fue Francisco Javier Salazar Sáenz, la Secretaría del Trabajo. A Salazar Sáenz lo sucedió un perfil peculiar, como lo es Javier Lozano Alarcón, que hace unos días fue anunciado vocero de Coparmex y luego disminuyó a voluntario y finalmente renunciado después de una tremenda tunda en las redes sociales, en un episodio curioso de estira y afloja registrado en días pasados, martes, miércoles. Ellos dos, Salazar y Lozano, fueron responsables de diferentes episodios vergonzantes del autoritarismo patronal amafiado con el poder político. Uno indiscutible es el caso de la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores en 2006, al que le dieron impunidad. Salazar en 2006 se enfrentó las huelgas mineras de Cananea, de Sombrerete y de Lázaro Cárdenas, cuyo desenlace fue una represión violenta con 2 trabajadores muertos. Lozano Alarcón operó, además de la impunidad en Pasta de Conchos, la extinción de Luz y Fuerza del Centro, despojando de su ingreso a miles de trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, y sin duda fue uno de los articuladores de la reforma laboral de 2012, esa que precarizó los derechos laborales fundamentales en beneficio de los patrones, que garantizó impunidad al magnate Germán Larrea en el caso Pasta de Conchos. Para cerrar el círculo, puso las condiciones para cancelar, siendo secretario del Trabajo, el derecho de huelga en Cananea en 2010, en una treta reprobable en la que declararon fin de las relaciones laborales por causas de fuerza mayor, para deshacerse de esa manera de los trabajadores sindicalizados en huelga, y días después, bajo custodia de la Policía Federal, reiniciar operaciones con esquiroles y con trabajadores necesitados, subcontratados, beneficiando así al magnate Germán Larrea. Entonces no es extraño que Gustavo de Hoyos, el hombre de la Coparmex que construye su candidatura presidencial para 2024, lo haya llamado a Lozano porque requiere de aliados como él, y naturalmente lo hace en vista de construir una fórmula perversa. Gustavo de Hoyos comprendió temprano, desde 2018, que requiere de un aparato que se coloque por encima de los partidos, y la Coparmex lo facilita. A los políticos les gusta mucho y además les conviene tener amigos empresarios. De ahí que ahora pueden aprovechar su estructura y su proximidad para postular cuadros de Coparmex a través de diferentes partidos, dependiendo de la región, de cómo estén posicionados, del arraigo, sea por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Movimiento Ciudadano o inclusive por Morena. Los ojos de Gustavo de Hoyos están puestos en 2024, y para lograr su avance requiere, además del fracaso de la actual administración, algo que es viable. Hay factores externos como la emergencia actual, que no va a ser fácil remontarla, la variación en los mercados, entre otros el petrolero, y naturalmente los propios errores de la administración por empecinamientos, por inexperiencia de muchos funcionarios a los que la curva de aprendizaje les ha resultado muy larga y muy lenta. Requieren en Coparmex ser una oposición que vaya minando la popularidad del partido de López Obrador, y es ahí donde entra otra de las posibilidades que ofrecen perfiles como el de Lozano, aunque ya lo hayan desechado, pero también de otros que podrían arrimarse a la Coparmex. Es decir, a los patrones les conviene tener un talante pendenciero y golpeador para confrontar al gobierno.